Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros, amigos, hermanos en la fe, amigos que nos ven en todo el mundo, donde quiera que se encuentren con un aparato de comunicación, con una señal de internet. Esta es su señal de Olam 7 que estamos transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en el corazón de nuestro continente americano, donde se origina esta señal a través de los diferentes medios, ya sea en la página web o en el canal YouTube, donde usted puede vernos, puede enlazarse para que seamos todos conectados con el cielo a través del estudio de la palabra de Dios. Esa palabra que rogamos que no regrese vacía, sabemos de que así será, por la gracia de Dios, que pueda rendir frutos que honren y glorifiquen a nuestro Dios, ese que vive y permanece para siempre, el creador de los cielos y de la tierra, y que hoy, a esta hora, nos permite conectarnos con ustedes para transmitir un mensaje de la palabra de Dios, otro mensaje que nos pueda ayudar a edificar nuestras vidas, a crecer espiritualmente, que es lo que queremos todos, es lo que deseamos, anhelamos. Le pedimos la fortaleza, la guía al Santo Espíritu, al Consolador, ese representante, al único representante de Dios en la tierra, al Santo Consolador, que estará con nosotros. Ha prometido Cristo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos en esa promesa porque sabemos de que Dios siempre cumple lo que promete. Sus promesas son fieles y verdaderas. Anhelamos estar hasta aquel día, por la gracia de Dios, confortados, animados por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que estén con nosotros, y a esta hora vamos a escuchar una alabanza que nos eleva al trono de gracia, preguntándonos a todos si hemos escuchado el mensaje. ¿Hemos escuchado el mensaje? ¿Cuál mensaje? Pues el del regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra para redimir a la humanidad por completo, de una vez y para siempre, del pecado. Escuchemos. ¿Has oído el mensaje del regreso del Señor? La trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti. Si con Cristo te alistas a vivir, Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano
jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pues allí habitaremos con Jesús. Qué bendita esperanza. Cuando allí, describiendo el himno, todo lo que se va a experimentar, a ver, a disfrutar en el reino de los cielos, como producto de lo que Dios ha hecho por misericordia por cada uno de nosotros. Tantas cosas innumerables que podemos imaginarnos. Sin embargo, toda la realidad, todo lo que podamos vivir allá va a superar lo que cualquier ser mortal pueda o haya podido ver o haya podido en su momento haber imaginado. Lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué bueno que tenemos esa esperanza y hay que perseverar. No es fácil, no es sencillo, no es nada de tomar y ya lo tengo, ya nadie me lo quita. No, es una lucha permanente, tenaz, como dice el apóstol Pablo, no contra carne ni contra sangre, sino con las huestes de las tinieblas. Es una lucha permanente, una lucha titánica, pero confiamos en que esta lucha no es nuestra, es de Dios, y Él nos capacitará para que podamos salir victoriosos ante toda la adversidad que el enemigo nos presenta, porque Él lo que quiere es que la mayor cantidad de gente posible se pierdan, se vayan también con Él a la perdición. Eso es lo que Él quiere. Él sabe, conoce muy bien las Escrituras, sabe de que no hay forma de alzarse con la victoria, entonces intenta engañar a la mayor cantidad de gente posible para no irse en solitario a quemarse allá en el castigo eterno que Dios tiene preparado. En un inicio, dice la Biblia, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Está preparado para él, no es para ninguno de nosotros. Sin embargo, por nuestra libre elección, los seres humanos tenemos la posibilidad latente. Sabemos de que algunos van a llegar a ese extremo de experimentar ese terrible castigo para los enemigos de Dios, pero que por la elección de cada quien, como un libre albedrío que Dios nos da a nosotros, escogeremos no llegar a la tierra prometida, a la patria celestial, sino que quedarnos. Algunos esperamos, confiamos por la gracia de Dios, no ser parte de ese grupo, sino alcanzar ese lugar allá en el reino de los cielos y poder disfrutar, como dice otro himno, verlo a Jesús cara a cara. Qué hermosa experiencia va a ser para cada uno de nosotros. Les invito para que oremos y que Dios nos pueda instruir a través de la inspiración del Santo Espíritu que vive y permanece para siempre. Oremos. Querido Dios, gracias Señor por tu fidelidad. Gracias por apartarnos y llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Señor por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias por todos los favores que has manifestado sobre la vida de cada uno de nosotros, nuestras familias. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo este programa en cualquier parte del mundo. Que podamos ser instruidos
que podamos ser capacitados en nuestro entendimiento para que la semilla de tu verdad pueda ser sembrada y germine y dé frutos que honren y glorifiquen el nombre de Jesucristo. Te pedimos y agradecemos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando, este es un tema que tiene que ver con el seguimiento que hemos estado dando, la secuencia de los temas, sobre la salud. La relevancia que tiene este tema es de gran trascendencia para la vida de cada uno de nosotros, más de lo que la mayoría de la feligresía cristiana a nivel mundial se imagina o piensa o medita en ello. Y Dios nos ha dado, como lo he hecho a lo largo de esta serie de 7 temas que hemos estudiado, y hoy vamos a tener un tema también alusivo a la salud. Sin embargo, va a ser algo diferente, porque vamos a dar algunas explicaciones de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice el contexto, de cosas que están ahí escritas, pero que muchos las entienden de diferente forma. Entonces, ¿cómo poderlas entender de acuerdo al tema, por ejemplo, al tema que está tratando el apóstol Pablo, según sea la carta que escribió? Porque él tiene este dilema que está tratando con varias denominaciones, o sea, varias iglesias, varios sitios. Él escribió 14 cartas, pero tiene, por ejemplo, la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, colosenses, tesalonicenses, filipenses y cartas también universales, cartas dirigidas a Timoteo, a Tito, a Filemón, hebreos. Entonces, ante estas notas tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Pablo está tratando diferentes asuntos según sea la iglesia. Digamos, él trató un punto, por ejemplo, con la iglesia en Galacia. Trató otro punto en particular, enfocado principalmente con la gente de los corintios. Y otro asunto con la iglesia cristiana que estaba situada en Roma, o sea, a los romanos. Y cada una tenía un problema en particular que tratar, que enfocar, donde enmarcar el esfuerzo de poder explicar por parte del apóstol Pablo el ministerio, muchas cosas que se malentendían, y que lo que estaban haciendo los feligreses de esa localidad era utilizándolo para desestabilizar la fe de los nuevos conversos, que es lo que al final había que cuidar mucho, porque recordemos que Pablo fue un hombre que estuvo dirigido mayormente con su ministerio hacia los gentiles. Ese era el enfoque mayor de Pablo, hacia los gentiles. No quiere decir que no le predicaba a los judíos, sí le predicaba a los judíos, pero mayormente a los griegos y a los demás, a los gentiles. Los gentiles eran todos los demás de otras nacionalidades que no fueran judíos, porque recordemos que gentiles era una forma que los judíos los nombraban a ellos, todos los que no fueran del pueblo judío, del pueblo denominado de Dios, en su momento, que fue rechazado, que fue relegado por su propia cuenta, por su propia elección. Recordemos qué pasó con el pueblo judío cuando tenían a Jesús expuesto ante Pilato, ante el tribunal y en toda la gente en la plaza. Y le preguntaron al pueblo que a quién querían que crucificaran o a quién querían que soltaran. Y el pueblo dijo: danos a Barrabás. Porque se tenía
se tenía una tradición en ese tiempo de soltar a un delincuente para esa fiesta. Entonces el pueblo judío escogió que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y declararon también que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso se cumplió al pie de la letra en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, cuando el Imperio Romano sitió y luego en su momento destruyó, atacó, matando aproximadamente más de 1 millón de judíos. Para ese entonces, teniendo ya con antelación, eso sí, con antelación, en el año 34 el pueblo judío rechazó por completo a Jesús. Lo desechó. Para ellos, Jesús no existía, nunca fue el Mesías. ¿Y con qué acto se consumó eso? Bueno, se consumó con el apedreamiento de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, Dios tenía ya preparado un plan para la predicación del Evangelio. Ya lo tenía listo. Estaban apedreando a Esteban y como dato curioso, Esteban, le están tirando piedras, pero él lo que hace es empezar a hacer una recapitulación de toda la historia del pueblo judío desde que fue depositada esa confianza de Dios sobre Israel mediante Abraham como padre de la fe. Ahí comenzó el pueblo judío. Y empezó a relatar toda la vivencia, lo que pasaron después de Abraham, de Isaac, Jacob, lo que pasaron por Egipto, toda la esclavitud que vivieron ellos a lo largo de esos cientos de años, cómo Dios los liberó, los llevó al borde del Mar Rojo, abrió el mismo, pasaron en seco, llegaron al otro lado, los enemigos fueron muertos, Dios los alimentó a través de agua, a través de maná. Iban seguidos por una nube de fuego para en la noche calentarlos y en el día una columna de humo para darle sombra. Entonces nosotros vemos cómo Dios fue orando por este pueblo y así siguió este hombre, este fiel, este fue el primer mártir de la era cristiana, Esteban. Y siguió por la época de los jueces, este caso de Esteban mencionando la época de los jueces, del rey David, Salomón, Isaías, Jeremías, hasta que llegó a su tiempo, dando como un ultimátum, un finiquito, ya que Dios había desechado al pueblo de Israel. No porque él quería desecharlo, sino porque Israel en realidad era el que estaba dando la espalda, era el que estaba dando la espalda a Dios. Y vemos cómo se consumó todo. Y en ese día, en ese preciso momento que se estaba apedreando a Esteban, convirtiéndolo en el primer mártir, Dios estaba levantando a un nuevo precursor de la verdad, a un nuevo defensor y predicador del Evangelio como lo es el apóstol Pablo. Pues en uno de sus relatos Pablo declara que él era en realidad un seguidor de los cristianos, un martirizador. Los encarcelaba, los perseguía, los apresaba. Y que Dios ya lo estaba preparando porque ese mismo día que estaban apedreando a Esteban, él estaba ahí, dice que yo estaba consintiendo en su muerte. Y a mis pies, enfrente de mí, eran depositadas las ropas. Vemos cómo allí Pablo está declarando, cuando él está en una de sus vivencias, contando todo lo que pasó con él, con su ministerio, cómo Dios lo llamó. Cómo Dios pudo sacarlo de ahí de donde estaba. Entonces vemos cómo en este trato que la Biblia declara por parte del apóstol Pablo,
vemos cómo él está, según su carta, según su enfoque, él tiene un tema diferente que tratar. Y tiene, si nosotros analizamos el contenido de las cartas, ciertas cosas diferentes, se enfoca en tal y tal falencia que tiene XY iglesia, y así sucesivamente. Ahora, vemos cómo está entrelazado. Para Dios está entrelazado, está estrechamente relacionado a lo que tiene que ver con la salud, con la espiritualidad. ¿Y dónde vamos a ver un ejemplo de eso? Veamos un ejemplo, luego vamos al análisis de algunos versículos. Vamos al Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Miren, aquí está escribiendo la Biblia a Jesús entrando en Capernaum. Después de algunos días que no estaba, llegó nuevamente y la gente escuchó que Jesús estaba en casa, que Jesús estaba ahí. Y me imagino cómo se corrió la noticia por todos lados. Miren, Jesús viene, ya está aquí, tráiganos enfermos, necesitamos movilizarnos. Esto no es de todos los días. Hay que hacer algo. Sigue diciendo el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Imagínense, era tanta la cantidad que se juntó ahí en Capernaum, que en el lugar donde Jesús estaba, donde se estaba llevando a cabo la reunión, dice que la gente cuando llegaban ahí ya ni tan siquiera podían quedarse en la puerta, ya no había espacio para nadie, no podían entrar. Y Jesús seguía predicándoles la palabra, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, esta gente llega y encuentran todo el lugar cerrado. No podían entrar, y más si llevaban un lecho con una persona enferma, eran 4 personas, menos que iban a poder entrar. Pero ellos buscaban la forma y vieron la manera ese cómo por la parte del techo poder entrar. Hicieron una abertura y bajaron el techo en que y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo me imagino todos los malabares que tuvieron que hacer esta gente para poder bajar a ese hombre con su lecho hasta donde estaba Jesús. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, miren lo que le dijo Jesús al paralítico: híjoles, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Yo pregunto, ¿por qué problema se presentó el paralítico donde Jesús? ¿O por qué problema lo llevaban al paralítico donde Jesús? Pues lo llevaban por su problema, que estaba en un lecho, era paralítico y no podía caminar. Pero lo primero que le dice Jesús no es, toma tu lecho y anda, sino que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esta gente siempre estaba ahí alrededor de Jesús,
no para seguirlo, no estaban ahí para apoyarlo, no estaban ahí porque creían en su ministerio, no, estaban viendo cómo hacía las cosas Jesús, cómo chismeaban, cómo cavilaban y preparaban en su corazón la forma como entramparlo. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Dicen ellos. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 8. Y conociendo, miren, aquí a Jesús nadie lo engaña. Jesús podía leer, él podía escudriñar los corazones de estas personas. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, estaban comentando, estaban imaginándose en sus corazones qué es lo que iban a hacer. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, imagínense lo que le preguntan a Jesús, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más difícil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y luego, redirigiéndose Jesús al paralítico, le dijo, versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego el versículo 12 dice lo siguiente. Entonces, dice, después de que él escuchó esto, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vean cómo Jesús acá primero está diciéndole, tus pecados te son perdonados, aunque él llegó por el problema físico de ser paralítico. Pero está estrechamente relacionado el hecho de que nosotros tengamos salud mental, salud en el espíritu, paz interna, para poder alcanzar una salud óptima y glorificar a Dios en las maravillas que le hacen cada uno de nosotros. Está estrechamente relacionado. Lo que tiene que ver la salud espiritual con la parte física. Si no tuviera nada que ver, entonces, ¿para qué Jesús le iba a decir al paralítico que sus pecados estaban siendo perdonados? Porque lo único que él necesitaba era que lo levantara del lecho. Sin embargo, lo primero que Jesús le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Están estrechamente relacionados. Tenemos que cuidar nosotros, nuestro cuerpo, nuestra salud física. ¿Y de qué forma? No solamente orando. No solamente orando, porque si Dios ha dado directrices específicas, ha dado clasificación de alimentos sanos y mal sanos para que sean consumidos como alimento, no podemos decir después que con una oración lo vamos a santificar. Eso no, así no trabaja la Biblia. No vamos a santificar nosotros cosas que nunca Dios ha mandado a que sean consumidas. Él da detalles, da características especiales, nos da lineamientos a seguir para que podamos gozar de una buena salud. El asunto de la salud no es una cuestión de la suerte, que vamos a ver qué sale. No trabaja así Dios. Él trabaja de una forma ordenada, sincronizada, específica, donde nos da a nosotros la pauta de poder elegir, nos da las opciones, de la misma forma como lo hizo con Adán y con Eva. Porque imagínense, si Adán y Eva no hubieran tenido el árbol del conocimiento del bien y del mal, en su libre elección de poder escoger
Si no hubiera existido ese árbol, sino que todos los árboles que hubieran existido hubieran sido buenos en gran manera, ¿creen ustedes que hubieran sido ellos unos sinceros obedientes a Dios? O sea, por su libre albedrío, por su libre conciencia de decidir obedecer a Dios, realmente no. Porque hubieran sido ellos como robots. Hubieran estado matriculados a obedecer de una sola forma, porque no hubieran tenido opción de escoger. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito conocimiento, omnisapiencia, lo hizo así para demostrarle al mundo que el hombre en realidad escogía obedecerle a él. Al final sabemos lo que pasó. Cedió a la tentación y decidió obedecer a Satanás y colocarlo a él como príncipe de este mundo. Así que el asunto de la salud sí está relacionado, estrechamente relacionado, diría yo, con la parte del evangelio. No podemos desecharlo, no podemos hacerlo a un lado. No, es que no importa lo que yo coma, no importa lo que yo tome. No, sí tiene que ver. Claro que tiene que ver. Lo que pasa es que no se le ha dado el valor necesario a este tema, a esto que es tan importante para nuestras vidas. El gozar de una buena salud. Dios está preocupado porque nosotros tengamos una buena salud. Sí está preparado, listo, esperando que nosotros tomemos las mejores decisiones para poder bendecirnos con nuestro pensamiento, con nuestra libre elección, con nuestra sabiduría, que no tenemos en nosotros, tenemos que pedírsela a Dios para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Ahora, vamos a la Escritura. Vamos a leer a la primera carta del apóstol Pablo. Escrita para Timoteo. Capítulo 4, versículo del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautivada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El versículo 4 aclara que todo lo que Dios creó es bueno y no debe ser rehusado, con tal de que esté entre las cosas que fueron creadas para que participasen de ellas los creyentes con acción de gracias. Es lo que dice el versículo 4. O sea, está hablando acá, claramente lo que está haciendo alusión aquí el apóstol Pablo es las carnes que se separaron en el Levítico 11, las limpias con las inmundas, pero que abarcaba en este caso las carnes que fueron dedicadas a los dioses, a la idolatría,
a hacer holocaustos, a hacer rituales. Y ellos tenían su creencia, muchas de estas iglesias, que esas carnes, a pesar de que eran carnes limpias, no podían consumirlas porque habían sido expuestas a los ídolos, a las estatuas, a los cultos paganos que tenían. Dice el versículo 5 que son santificados los animales por la palabra de Dios que los pronuncia limpios. En realidad, los animales limpios son santificados o son inmunizados por lo que Dios dice en su palabra, por lo que Él expresamente dice. No por conjunciones que alguien pueda sacar, conjeturas, no, en absoluto. Para nada. Son santificados también, dice el versículo 5, por la oración de gracias, de acción de gracias, ofrecida antes de la comida. Pero está hablando claramente que, o trata de dar a entender el apóstol Pablo, que está especificando los animales o las carnes que Dios ha mandado a que sean limpias. ¿Por qué? Veamos un ejemplo claro en esto. Veamos Isaías 66, 17. ¿Qué dice Isaías 66, 17? Isaías 66, 17. Dice, los que se santifican, aquí está la clave, los que se santifican, o sea, los que mandan por su propia cuenta a santificar cosas que Dios nunca ha mandado a santificar, o a limpiar, o a purificar, o a ser purificado. Los que se santifican ellos mismos, o sea, los que dicen ellos mismos, sí, esta carne es limpia, esta carne no es inmunda, esta carne sí se puede comer. No, eso está determinado nada más por un así dice Jehová, no por lo que digamos nosotros o que pensemos nosotros. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Habla específicamente al principio del versículo. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, los que hacen rituales, los que dicen, yo por mi oración, por mi palabrería, por mis rituales, por todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda interceder como ser humano, de acuerdo a la creencia de cada quien. Por esa razón yo santifico y purifico estos alimentos. Y no es así. En realidad, los animales, si nosotros vemos la Biblia, en un principio fueron santificados primeramente con el tiempo de Noé. ¿Y por qué fueron santificados? Bueno, porque Dios así lo mandó. Dios lo mandó de esa forma y le dijo a Noé que metiera 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales inmundos. Y alguien dice, pero ¿por qué entonces metió? Si eran inmundos, si era algo que no era limpio, que Dios ya lo había apartado para que fuera totalmente impío, inmundo los animales, ¿para qué los metió al arca si eran inmundos? Bueno, porque es una forma que tenía el hombre de tener una libre elección de lo bueno y de lo malo. Si solamente hubiera tenido animales limpios, ¿de qué forma hubiera sido obediente el hombre? Si era imposible desobedecer porque todos los animales estaban limpios, eran los permitidos. No sé si me estoy dando a entender lo suficiente, pero es la forma como Dios trata con nosotros. Nos da ese espacio. Él respeta nuestro criterio, nuestra libre elección. Si en realidad queremos o no queremos servirle. Si en realidad queremos o no queremos
obedecerle y que esa obediencia pueda resurgir de una relación estrecha, íntima con nuestro Padre Celestial. Y así debería de ser. No debería ser de otra forma, porque entonces entraríamos en problemas. Ahora, veamos lo que dice San Juan 14:15, para que veamos un ejemplo claro de esto que estamos hablando. Un versículo corto, pero con un gran significado. San Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Es por amor, la obediencia es por amor. No es por otra cosa. Es por amor. Entonces, en el antiguo Israel, por una forma temporal, a lo mismo que pasó con Noé, en una forma temporal, tanto en Levítico 11 como en Deuteronomio 14, Dios le dio instrucciones precisas a Moisés de separar, de distinguir entre lo inmundo y entre los animales limpios. Por cierto tiempo nada más, porque si hubiera sido ese el mejor alimento para el hombre, Dios en vez de mandarles maná, les hubiera mandado pues carne de cualquier tipo les hubiera mandado, pero no fue eso lo que les mandó maná. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Imagínense, el maná, un platillo versátil, se podía preparar de diferentes formas. Se estuvieron alimentando con ese solo alimento durante 40 años. No le faltó minerales, no le faltó nutrientes, vitaminas, nada, ningún nutriente que el cuerpo hubiera requerido no iba incluido en el maná. Y se podía preparar de diferentes formas, dice la Biblia. Era a la vista, era como semilla de cilantro, se podían hacer hojuelas, se podían hacer tortas, se podían hacer de diferentes formas. Dios había instruido al pueblo de Israel, le había dado una lección precisa de qué es lo que debería o debía haber sido la alimentación para el pueblo de Israel. Y ya sabemos lo que pasó en el tiempo de las codornices, cuando el momento de las codornices, que el pueblo iba a quejar, se estaba quejando, ya no queremos codornices, ya no queremos maná, este pan ya lo tenemos hastiado, ya lo tenemos aburrido, no queremos maná. ¿Quién nos traiga, dijeron, las ollas de carne que comíamos de balde en Egipto? Y relata la Biblia un encuentro entre Moisés y Jehová y describe ahí cómo Jehová estaba molesto y le dice a Moisés, este pueblo yo lo voy a raer, yo lo voy a desaparecer. Pero ahí aparece la intercesión amorosa de Moisés por un pueblo y le dice, mejor ráeme de los libros de la vida. Quítame, le dice, del libro de la vida. Pero no permitas, no hagas eso de quitar a este pueblo de la posibilidad de recibir la Canaán terrenal. Entonces, nosotros estamos viendo ahí en ese episodio cómo Dios, siendo Él omnisapiente, se da cuenta de las necesidades del pueblo en el desierto. En el día el extremo calor y en la noche el extremo frío. Y dice, les voy a mandar el maná, les voy a mandar algo completo con todos los minerales, vitaminas. ¿Para qué? Para que se mantengan por el desierto caminando. No les faltó calzado, ni ropa, nada. Dios se encargó de cada detalle. Así como el maná
también fue algo hecho de una manera especial. Y vean la importancia del asunto del maná, que el maná no es solamente pan, por así decirlo, un pan del cielo, cayó un rocío y el pueblo lo rechazó. No, y va más allá. Jesús dijo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo. En realidad, ¿a quién estaban rechazando los judíos, los israelitas en el desierto? Estaban rechazando a Cristo. A Él lo estaban rechazando. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucha cautela y tomar en cuenta las sugerencias, las instrucciones de Dios, sus mandatos. En realidad Él no quiere darnos un mandato para dar a entender que Él es el que manda, que nosotros somos súbditos y que no. Nuestro Dios no piensa de esa forma. Él es muy amoroso y con darnos instrucciones, lo que está buscando. Él lo que está buscando es ahorrarnos calamidades, catástrofes, enfermedades, desgracias, tristezas, angustias. Eso es lo que pasa con la ley de Dios. Muchos la ven como una carga enorme que yo no la puedo tener aquí porque en realidad lo que está haciendo Dios con los mandamientos. Y Él dice, si ustedes escucharen mi voz, lo que está haciendo con esto es cercándonos. Nos cerca a manera de evitar que nosotros vayamos a caer en desgracia. Tremenda lección, tremendo ejemplo que encontramos en la Biblia de todo esto que tiene que ver con salud, que tiene que ver con el Evangelio y que está vinculado estrechamente porque la salud es un gran tesoro que solo puede venir de parte de un Dios amoroso y un Dios especial con cada uno de nosotros. La salud no puede venir de otra persona más que de Dios. Es una bendición. Yo doy gracias a Dios siempre cuando me levanto temprano y le decimos al Señor, gracias Padre por la salud, por el día que nos has regalado, por la energía que nos das. Es una gran bendición poder contar con eso. Tristemente hay muchas personas que hoy en día, en este momento, no gozan de ese beneficio. Por más de una razón, por diversas razones, están en un hospital o están en un lecho, en su cama, están en un estado complicado por diferentes razones. El diablo se ha encargado de proliferar enfermedades, de proliferar calamidades, desgracias a toda la tierra. Él es el orquestador de todo esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor, este bagaje de muerte, de tristeza, de desolación. Pero creemos confiadamente en que Dios va a reivindicar a su pueblo en su momento, va a enjugar, como dice Apocalipsis, toda la lágrima de los ojos. Ya no va a haber más enfermedades, más muerte, más dolor. Vamos a ser transformados estos cuerpos. Y gloria a Dios por eso. Vamos a ser totalmente convertidos en seres celestiales. Ya no vamos a estar pendientes que nos vamos a enfermar, que no vamos a hacer esto, que no tenemos que ir allá, no tenemos que resfriarnos, hay que exponernos a lo frío porque nos vamos a resfriar. No va a haber enfermedad que nos pueda atacar. La maldad va a ser exterminada por completo. Va a ser acabada. Confiamos en que pronto va a llegar ese día. Pronto va a llegar por la gracia de Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es mi deseo ferviente en oración a esta hora.